Te invitamos a escuchar el Trasnoche Musical Cristiano, solo en Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. Síguenos a través de nuestra frecuencia modulada, Radio Restauración 97.1 FM. Queridos hermanos y auditores de Radio Restauración, les quiero hacer una cordial invitación para que todos los días miércoles, desde las 21 horas, usted nos pueda escuchar desde su hogar a través de la frecuencia digital de Radio Restauración en www.radiorestauracion.cl y a través de la frecuencia modulada en el 97.1 FM, donde queremos hacerte una invitación para que escuches el programa Contexto Bíblico, un programa donde exponemos doctrina, textos bíblicos y, por sobre todas las cosas, es la palabra de Dios la que queremos dar a conocer con claridad y con certeza. Así que te esperamos todos los miércoles desde las 21 horas aquí en Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. www.radiorestauracion.cl, nuestro sonido digital en la web. Exactamente las 21 horas con 1 minuto. Vivimos inmersos en doctrina y prácticas erróneas que solo llevan a la confusión y pobredumbre espiritual. Por eso es necesario exponer la palabra de Dios de una forma clara y precisa, reconociendo su suficiencia y autoridad en la vida cristiana. Presentamos el programa radial Contexto Bíblico, un programa para aclarar grandes verdades y esclarecer falsas enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Este es un programa exclusivo de Radio Restauración. Contexto Bíblico. Sean bienvenidos. ¿Cómo están, queridos hermanos y auditores de Radio Restauración? A esta hora ya estamos dando inicio al programa Contexto Bíblico a través de la frecuencia modulada 97.1 FM. Así es, damos la cordial bienvenida a quienes ya se incorporan a nuestra transmisión a través de nuestro canal en Facebook también, ¿sí? En Facebook, a través así del Facebook de la radio, usted nos puede encontrar como Radio Restauración FM. Y estamos en vivo y en directo, así te queremos acompañar en esta hora de programa que tenemos hasta las 22 horas, donde queremos tener un tiempo agradable. Siempre para nosotros va a ser agradable escudriñar las Escrituras, poder estudiarlas,
poder tomar algún tema doctrinal o ya sea algún estudio en específico y poder traerlo a la radio acá, sobre todo a este programa que, como lleva el título, Contexto Bíblico. Lo que queremos hacer es siempre contextualizar texto, versículo, y sacar una lección de ella, sacar una enseñanza, que es lo que a nosotros nos mueve a través de la radio, el que usted también pueda ser beneficiada, que usted también pueda ser bendecida o bendecido, para nuestros hermanos que nos están escuchando ahí de distintos lugares, ya sea donde usted nos pueda ver, donde usted nos pueda escuchar. Tenemos un número WhatsApp para que, si usted quiere hacernos algún comentario, más 569 48 90 16 85. Puede dejarnos tu comentario también en la transmisión que hacemos, en la que nosotros lanzamos a través de Facebook Live, o también usted puede visitar nuestra página en internet www.radiorestauracion.cl. Y para esta oportunidad estamos comenzando ya en este programa. Vamos a iniciar una nueva serie donde vamos a hablar, a estudiar un libro muy interesante, ¿ya? Bueno, es un libro que ya hace bastante tiempo, unos par de meses, lo estoy estudiando, lo estoy leyendo. El libro es Vida por su muerte, de John Owen. Es un extracto más que nada de la versión original del libro. Bueno, esta es una traducción, una versión abreviada, que en el original del inglés es Lie by Hyder, publicado por Grace Publication. Y también usted también puede acompañarlo en el estudio de los días miércoles que vamos a hacer relacionado a este libro. Ya, nuevamente se los menciono, Vida por su muerte, del puritano John Owen, un hombre de Dios. Muchos libros muchas enseñanzas que podemos sacar de este puritano John Owen. Y quisimos traer a Contexto Bíblico este libro para poder estudiarlo. ¿De qué se trata? ¿Por qué lleva este título, este libro? Vida por su muerte. ¿A qué querrá referirse este título? Así que los invito a que usted también pueda, me está escuchando en su hogar, pueda en todo momento meditar acerca de lo que vamos a exponer en esta hora. Así que yo les pido que usted también aparte este tiempo, que pueda hacer un descanso, ¿sí? Ya a lo mejor ya todo está en sus hogares, y queremos iniciar en Radio Restauración esta nueva serie. Bien, quiero comenzar leyéndoles la introducción. ¿De qué se trata este libro? Para que ustedes sepan de qué se trata lo que vamos a ver en esta serie de programas que vamos a tener aquí en el programa de los días miércoles, en este programa Contexto Bíblico. La Biblia dice que la muerte de Cristo, de esto se trata este libro. La Biblia dice que la muerte de Cristo fue como un pago para librar a los hombres del pecado. De esto no hay ninguna duda. Pero de todas formas subsiste un problema. ¿Cuál será ese problema? ¿Libró la muerte de Cristo a todos los hombres de sus pecados? Esa es una pregunta. Los creyentes también están divididos en sus opiniones acerca de esta cuestión. Algunos dicen una cosa y otra cosa. ¿Qué dice la Biblia relacionado sobre este tema? Eso es lo que nosotros necesitamos investigar en estos momentos. Entonces, si decimos que la muerte de Cristo fue para todos, entonces no podríamos decir al mismo tiempo que fue solo para aquellos que Dios había escogido. Si Cristo murió, por todos, entonces Dios no tenía motivo alguno para escoger a un pueblo especial. ¿No es cierto? Por otra parte, si afirmamos que
que Dios escogió a un pueblo especial, como la Biblia a nosotros nos enseña, entonces habría sido en vano que Cristo muriera por todos. Si decimos que la muerte de Cristo fue un rescate o un pago por toda la raza humana, entonces una de las dos siguientes cosas es la verdad. Punto 1. Estoy leyendo un resumen de lo que se va a tratar este libro. Punto 1. Todos los hombres entonces deben tener el poder para aceptar o rechazar por sí mismos el rescate. Punto 2. Todos los hombres deben ser rescatados por Cristo, tanto si lo saben como si lo ignoran. La muerte de Cristo para todos los hombres puede ser algo real, solo si una de estas dos declaraciones es verdad. Pero la primera alternativa dice que niega la enseñanza bíblica de que todos los hombres están muertos en pecado y no tienen la capacidad en sí mismos para venir a Cristo. La segunda alternativa entonces niega la enseñanza bíblica de que algunos hombres están perdidos para siempre. Es obvio que hay graves dificultades en la sugerencia de que la muerte de Cristo fue en favor de todos los hombres. Entonces, ¿por qué es que algunas personas afirman que la muerte de Cristo fue para todos? Parece que hay 5 razones posibles para sugerir tal cosa. La primera, parece que esta postura hace a Dios más atractivo si, como dicen, la muerte de Cristo fue por todos. 2. Parece que tal postura engrandece el amor de Dios si, como dicen, Dios ama a todos por iguales. Entonces, la tercera, parece también que logra que la muerte de Cristo tenga más valor si, como dicen, fue un pago por los pecados de todos los hombres. 4. Parece que la Biblia utiliza las palabras todos y el mundo como si hablase de todos sin excepción. Y 5. Parece que algunos quieren decir que la muerte de Cristo fue para todos a fin de que ellos estén incluidos, aunque no quieran cambiar su manera pecaminosa de vivir. Entonces, en este libro nosotros vamos a ver por qué estas 5 razones son equivocadas y lo que la Biblia enseña acerca del propósito de la muerte de Jesucristo. ¿Ya? Entonces vamos a dar inicio. Leíamos ahí parte de la introducción de lo que se va a tratar este libro y cómo nosotros lo vamos a tomar. ¿Ya? Entonces, punto 1, vamos a hablar en esta oportunidad, en este programa, acerca de el propósito de Dios al enviar a morir, del enviar a Cristo a morir. ¿Cuál habrá sido el verdadero propósito entonces de que Cristo vino a morir por nosotros? El Señor Jesucristo, Cristo mismo, nos dijo por qué vino al mundo. Ya en Lucas capítulo 19, versículo 10 dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No es así? En otra ocasión también dijo ahí en Marcos capítulo 10, verso 45, que el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿No es cierto? También el apóstol Pablo declaró claramente el por qué Cristo vino al mundo. ¿No es así? Y para esto quiero también llevarlo a algunos versículos que usted también puede acompañarme en sus hogares. Si vamos a Gálatas, al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Recuerde que estamos en el programa Contexto Bíblico, acompañándoles desde Radio Restauración para todas nuestras audiencias, para todos nuestros auditores que nos escuchan desde distintos lugares de
del país a través de nuestra señal online. Entonces Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Ya? También vamos a ver otro versículo. Ponga mucha atención en estos versículos que yo estoy dando, ¿ya? Porque de estos versículos después vamos a sacar unas declaraciones. Vamos a extraer 4 declaraciones. Entonces, vamos a primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice: yo soy el primero. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, declaración del apóstol Pablo. Otro versículo, también quiero que vayamos a Tito. Tito capítulo 2, Tito 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Entonces, si usted estuvo atenta y si usted estuvo escuchando, de estos 3 versículos de la palabra de Dios, de distintos libros, de estas declaraciones que el apóstol Pablo hacía, entonces vamos a extraer declaraciones. De estas declaraciones, entonces, queda claro que el propósito, entonces aquí vamos a encontrar en estos versículos, queda claro que el propósito de la muerte de Cristo fue, primero, ¿no es cierto?, para salvar un pueblo de sus pecados. Lo que leíamos ahí en Gálatas 1:14. Segundo, dice que para librar un pueblo de este presente siglo malo, ¿ya? O sea, todo se trata acá de liberación, para salvar. La primera declaración era para salvar, ¿no es cierto?, a un pueblo, dice. La segunda, para librar también un pueblo de este presente siglo, del siglo malo. La tercera, para purificar y hacer santo a un pueblo. La cuarta, entonces, y la última cuarta, dice que para crear a un pueblo celoso de buenas obras. Lo que leímos en el último versículo. Entonces, 4 declaraciones que obtenemos del propósito de la muerte de Cristo. Hay otros pasajes también, otros pasajes de la Biblia que explican lo que Cristo realmente logró en su muerte, en la cruz. Entonces, de lo que logró Cristo, hay 5 cosas que podemos nosotros notar, ¿ya? Y en esta primer bloque del programa vamos a ver cuáles son esas 5 cosas que usted y yo podemos notar acá acerca de lo que logró la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Romanos capítulo 5, capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Paz con Dios es la remoción objetiva de la enemistad. Entonces, Cristo removió esa enemistad entre Dios y los hombres y los creyentes, porque Cristo dice que ha llevado la ira de Dios contra sus pecados. Entonces, como dice este versículo, por la muerte de Cristo,
un pueblo es reconciliado con Dios. Entonces, la muerte de Cristo trajo la reconciliación ahora. Por eso que todos nuestros pecados ahora están cubiertos por Cristo. Están siendo cubiertos por nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que a nosotros en esta oportunidad nos beneficia. Porque Dios el Padre nos ve, pero a través de Cristo. Recuerden, Cristo es nuestro intercesor. Él ahora intercede por nosotros en la cruz. Otro pasaje también que habla de lo que Cristo logró en la muerte, también ahí mismo en Romanos capítulo 3. Capítulo 3, verso 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación. Justificados. Entonces, ahora somos declarados justos por Dios, el juez, a favor de los que no lo merecen. De hecho, los que merecen, nosotros de hecho merecemos simplemente el infierno. Nacemos para merecer el infierno. Y hay algunos que no les gusta que uno diga esta verdad, pero lamentablemente es así. Nacimos para merecernos el infierno, porque nacemos de una simiente pecaminosa. Tenemos que después reconocer la obra de Cristo para ser salvos. Tenemos que aceptar a Cristo. Tenemos que primeramente arrepentirnos, comprender el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, para ser merecedores de la gracia que nos da Dios. Entonces, según lo que yo leí aquí en el capítulo 3 de Romanos, en el verso 24, que somos siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, por la muerte de Cristo, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, un pueblo también es perdonado. Nosotros somos perdonados y a la vez somos justificados. Eso es lo que Cristo también logró con su muerte en la cruz, queridos hermanos auditores. Por tercero, si me acompaña al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice el versículo 14. Entonces, ¿cuál fue esta ofrenda? ¿Cuál fue esta tremenda ofrenda para nosotros hacernos santificados? La muerte expiatoria de Cristo. Entonces, por la muerte de Cristo, un pueblo es limpiado y hecho a la vez santo. Es hecho santo, agradable ante Dios. Y eso también usted lo puede ver en el libro de Efesios, cuando él habla de su iglesia, de su esposa, de cómo nosotros debemos presentarnos ante Dios. Hechos capítulo 5, y acompáñeme al versículo 25, del 25 al 27, dice, habla acerca de nosotros, los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la sangre, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es como Cristo, nosotros debemos presentarnos como iglesia. Y así nosotros como maridos también, el mandamiento que nos da
es que nosotros debemos amar a vuestras mujeres, a vuestras esposas. Y el ejemplo, así como Cristo, Él se entregó. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, nuevamente, la muerte de Cristo consiguió un pueblo que un pueblo es limpiado y hecho santo. Cuarto pasaje de lo que logró Cristo. El cuarto evento, si lo podemos llamar así, de lo que logró la muerte de Cristo. Por favor, acompáñeme a Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, por la muerte de Cristo, un pueblo es adoptado como hijos de Dios. Un pueblo, nuestro pueblo, el pueblo de Dios. Somos pueblo escogido, somos pueblo, fuimos adoptados ahora como hijos por Dios el Padre. Y eso fue lo que produjo, eso fue lo que motivó a Cristo al morir en la cruz. Y eso fue lo que trajo en sí la muerte de cruz, la muerte de Cristo en la cruz. Quinto, por favor, a Hebreos nuevamente. Varios versículos estamos viendo para poner en contexto ya sobre todas estas cosas, sobre todo esta enseñanza, esta doctrina acerca de la expiación limitada o ilimitada, expiación universal, donde debemos sacar varios textos a la luz de la palabra de Dios para poder comprender. Entonces, Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había debajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, por la muerte de Cristo, un pueblo es glorificado y recibe la eterna, recibe la vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que logró la muerte de Cristo en la cruz, que un pueblo fuera glorificado y que recibiera en sí la vida eterna. Queridos hermanos auditorio, entonces la obra de Cristo muestra que Él es el mediador del nuevo pacto. Esto es, entonces, todos los pecados pasados y los presentes cometidos por las personas por las que Él murió, incluso los pecados cometidos bajo el antiguo pacto, no eran perdonados por la sangre de toros y machos cabríos, sino por anticipado. Entonces, en virtud de lo que el sacrificio de Cristo cumpliría con seguridad, aquellos que son llamados eficazmente por el Evangelio ya recibieron los beneficios entonces de la promesa, aunque aún están esperando su herencia eterna. Si tú y yo, querido hermano, hemos sido llamados por el santo Evangelio de Cristo, entonces ya en parte hemos recibido esa herencia, hemos recibido los beneficios, y esa herencia que está en el cielo nos está esperando. Estamos esperando esa herencia cuando el Señor nos venga a buscar. ¿Ya? En resumen, la muerte de Cristo en sí consiguió que un pueblo se reconciliara con Dios, que un pueblo sea perdonado y justificado, que un pueblo sea limpiado y hecho santo, que un pueblo sea adoptado como hijos de Dios,
y que un pueblo a la vez sea glorificado y que pueda recibir la vida eterna en Cristo. Entonces, de esta, amados hermanos, de esta evidencia de lo que nosotros hemos visto ahora, podemos decir de que la muerte de Cristo, el propósito en sí de la muerte de Cristo, de enviar a Cristo a morir, trajo consigo beneficios de mucha importancia para ti, querido auditor. Pero si estás en Cristo, ¿ya? Si estás en Cristo. Entonces, en parte nosotros estamos indagando, estudiando en lo que trajo consigo la muerte de Cristo. Bien, vamos a hacer un alto, vamos a hacer una pausa ya para poner fin al primer bloque de programa. Y yo lo invito a que no se separe de la sintonía. Nosotros vamos rápidamente a hacer una pausa musical. Así es, vamos a hacer una pausa musical. Y ya vamos a estar de regreso acompañándoles aquí en el programa Contexto Bíblico. Así que, querido auditor, te pido que no te apartes para nada de la sintonía del programa. Ya vuelve la segunda parte, entonces, la segunda parte de este tiempo que tenemos, donde estamos averiguando y estudiando acerca del libro Vida por su muerte. Amén. Así que no te apartes. Vamos y volvemos.
Espéranos un momento y luego regresamos con la programación de Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. Todas las noches, a partir de las 24 horas, te invitamos a escuchar el Trasnoche Musical Cristiano. Un programa donde exponemos doctrina, textos bíblicos y, por sobre todas las cosas, es la palabra de Dios la que queremos dar a conocer con claridad y con certeza. Así que te esperamos todos los miércoles desde las 21 horas aquí en Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. www.radiorestauracion.cl, nuestro sonido digital en la web. Ya vamos a estar en un momento. Estaremos ya en un momento, así que no se separen de la sintonía. Dame confianza en ti.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón. Recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Espéranos un momento y luego regresamos con la programación de Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. Todas las noches, a partir de las 24 horas, te invitamos a escuchar el Trasnoche Musical Cristiano, solo en Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. Síguenos a través de nuestra frecuencia modulada, Radio Restauración 97.1 FM.
Queridos hermanos y auditores de Radio Restauración, les quiero hacer una cordial invitación para que todos los días miércoles, desde las 21 horas, usted nos pueda escuchar desde su hogar a través de la frecuencia digital de Radio Restauración en www.radiorestauracion.cl y a través de la frecuencia modulada en el 97.1 FM, donde queremos hacerte una invitación para que escuches el programa Contexto Bíblico, un programa donde exponemos doctrina, textos bíblicos y, por sobre todas las cosas, es la palabra de Dios la que queremos dar a conocer con claridad y con certeza. Así que te esperamos todos los miércoles desde las 21 horas aquí en Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. www.radiorestauracion.cl, nuestro sonido digital en la web. Ya estamos de regreso junto al programa Contexto Bíblico. Siga en nuestra sintonía. Bien, ya estamos de regreso nuevamente acá al programa. Bien, después de haber tenido esa larga y extensa pausa musical, estamos revisando algunos defectos que teníamos en la transmisión, pero gracias a Dios ya estamos nuevamente de vuelta, acompañándoles a todos nuestros auditores, a quienes en esta oportunidad nos pueden ver y a la vez escuchar en los distintos lugares y sitios donde llega nuestra transmisión. Bien, continuando entonces con el programa, que está muy interesante, el tema que estamos viendo acerca del propósito de Dios al enviar a Cristo a morir, ¿ya? Y el capítulo 1 habla de la introducción al problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema en sí? Y es el libro que vamos a estar estudiando durante esta temporada aquí en la radio. El libro se llama Vida por su muerte, de John Owen, y lo que vamos a estar estudiando. Bien, ya estamos entrando ya a la parte final del programa. Entonces, de toda esta evidencia de la enseñanza bíblica, entonces está claro, algo está claro acá. Está claro entonces que la muerte de Cristo tenía la intención entonces de traer a los hombres perdón ahora y la gloria venidera en el futuro, y realmente verdaderamente que logra estas cosas, ¿ya? La muerte de Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos y auditores, escuchen muy bien, por tanto, si la muerte de Cristo fue para todos los hombres, entonces alguna de las siguientes cosas es cierta. Todos los hombres están librados del pecado, son perdonados y serán glorificados, o Cristo ha fracasado en su propósito. Sabemos que la primera cosa no es cierta, y la segunda consideración, que Cristo ha fracasado, es un insulto a Dios. Entonces, para escapar del problema que fue creado por aceptar alguna de esas dos sugerencias, los grupos que afirman que Cristo murió por todos los hombres dicen que no fue el propósito de Dios que no fue el propósito de Dios que todos se beneficiaran de su muerte. Dicen que el beneficio es solamente para aquellos que producen la fe y creen en Cristo. Este acto de fe entonces tiene que ser algo que algunos hombres hacen por sí mismos, haciéndose así diferentes de los demás.
si la fe fuera algo obtenido por la muerte de Cristo, y si Cristo murió por todos los hombres, entonces todos los hombres tendrían fe. A mí me parece que tal sugerencia empequeñece lo que realmente logró por su muerte. Por lo tanto, nos vamos a oponer a ella, mostrando que lo que la Biblia enseña es muy diferente. Podemos ver las evidencias, podemos ver en sí, en los versículos que estudiamos relacionados a la muerte de Cristo, ¿ya? Aquellos versículos que usted mismo pudo y que vimos ahí, que la muerte de Cristo en sí logró varias cosas. En resumen, entonces, declaraciones. Queda claro que el propósito entonces de la muerte de Cristo fue, un resumen que estoy haciendo de todo lo que hemos visto, fue para salvar un pueblo de sus pecados. Segundo, para librar un pueblo de este presente siglo malo. Tercero, para purificar y hacer santo a un pueblo. Y cuarto, para crear un pueblo celoso de buenas obras. También lo que vimos en el primer bloque, que otros pasajes bíblicos explican lo que Cristo realmente logró en su muerte. Vimos 5 cosas, ¿no es cierto? La primera, que por la muerte de Cristo un pueblo es reconciliado con Dios. La segunda, un pueblo es perdonado y justificado. La tercera, un pueblo es limpiado y hecho santo. Cuarta, un pueblo es adoptado como hijos de Dios. Y la quinta, un pueblo es glorificado y recibe la vida eterna. Entonces, vemos bastante evidencia en estas enseñanzas bíblicas, amados hermanos. La muerte de Cristo tenía la intención entonces de traer a los hombres el perdón y también glorificar a Dios en una gloria venidera en el futuro. Realmente estas cosas fueron logradas por nuestro Señor Salvador. Y actualmente ahora estamos en el futuro, ¿eh? Todas esas cosas logró Cristo cuando estaba crucificado, ¿ya? Pero ahora que avanzamos en el tiempo, y en este tiempo futuro, ¿ya? Y para el futuro, para lo que venga después, Cristo siempre será exaltado, la gloria venidera de nuestro Señor. Entonces, las cosas que nosotros debemos tener claro es que si verdaderamente Cristo, si es que murió por todos, o murió solamente por algunos, por los escogidos, ¿ya? Entonces yo los quiero invitar a que usted siga estudiando, a que usted siga interiorizándose más en este tema, que es algo muy importante que saber si verdaderamente todos serán salvos, verdaderamente será así, o solamente Cristo murió por los escogidos, ¿ya? Y como nosotros cuando iniciamos el primer bloque vimos de que Cristo mismo dijo, porque vino al mundo, cuando vino al mundo, él dijo en Lucas 19:10, voy a repetir el versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Lucas en el capítulo 19, versículo 10. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces habían almas, había gente perdida, había gente que ya en una eternidad pasada, el Padre en sí, él mismo, ya escogió a los que verdaderamente serían salvos, y él vino a buscarlos, a salvar a todos. Pero también en otra ocasión dijo que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Muchos, ¿no es cierto? Aquí habla de muchos.
¿A qué se referirá cuando dice por muchos? Amados hermanos, la invitación sigue para que usted no se pierda estos estudios que vamos a estar realizando todos los días miércoles, Dios mediante, aquí en Radio Restauración, en el programa Contexto Bíblico. Ya no nos queda casi nada de tiempo, así que los invito para que no se pierda el próximo programa, el próximo capítulo. Vamos a estar hablando de que el quién, el cómo y el qué de una cosa, ¿ya? O sea, de un problema, a eso se refiere, de cómo se relacionan los eventos, ¿ya? Y mire, para leerles algo, hay 3 palabras que usaremos mucho en este libro y nos ayudará a mencionarlas ahora en breve. Cuando alguna acción toma lugar, hay un agente, ¿no es cierto?, quien lo hace, hay un medio usado, cómo se hace, y hay un fin en mente, el qué o el resultado. Entonces, las palabras serían quién, cómo y qué. Entonces vamos a ver en el próximo programa de Contexto Bíblico, así que no se pierda el próximo miércoles desde las 21 horas en adelante este interesante tema que estamos viendo relacionado con el libro Vida por su muerte del puritano John Owen. Así que la invitación está hecha, queridos auditores. Yo soy el hermano Claudio Seitón, conductor de este programa, y los invito para que usted no se aparte de la sintonía, siga en la sintonía de Radio Restauración, siga edificando su vida, y como dice nuestro eslogan, restaurando vidas en Cristo. Así es. Bien, yo por mi parte me despido, será hasta el próximo miércoles, así que no te pierdas de la sintonía, déjanos tus mensajes, comparte la transmisión, lo que hacemos aquí en Facebook Live. Que el Señor les bendiga, será hasta el próximo miércoles. Bendiciones. Ya estamos de regreso junto al... Y así hemos finalizado otro Contexto Bíblico. Agradecemos la sintonía de nuestros auditores. Que Dios les bendiga.